Muy buenas noches, ingeniero Edwin Jara. Muy buenas noches a los que nos están viendo. Somos del Instituto Tecnológico Superior TENA. Recibo un cordial saludo de mi parte y de mis compañeras que integran este grupo, Margarita Calapucha, Cintia Sánchez, Yadira Tacuamán y Lucía Alvarado. A continuación, vamos a impartir un tema sobre los modelos de base de datos y las estudiantes expositoras son la señorita Yadira Tacuamán y la señorita Margarita Calapucha. El objetivo de este tema es para diferenciar los diferentes modelos de base de datos. Después de finalizar su intervención, procederá a la ronda de preguntas por parte de las estudiantes Lucía Alvarado y la estudiante Cintia Sánchez. Alzando la mano y diciendo su pregunta y el nombre de la expositora, y deberán responder y aclarar todas las dudas. A continuación. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Rosa Yadira Tacuamán Villafuerte. En esta noche les voy a exponer acerca del concepto de base de datos. Es básicamente un sistema computarizado para llevar registro. La propia base de datos es como un armario electrónico para archivar. Es decir, es un depósito o contenedor de una colección de archivos de datos computarizados. Los usuarios del sistema pueden realizar una variedad de operaciones sobre dichos archivos. Los modelos de base de datos. Los modelos de base de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general, se refieren a algoritmos y conceptos matemáticos. Algunos modelos con frecuencia utilizados en la base de datos son los siguientes: base de datos jerárquicas, base de datos de red, base de datos transaccionales y base de datos relacionales. A continuación les voy a exponer acerca de la base de datos jerárquicas. Son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. Base de datos de red. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad de no permitida en el modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos a red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. A continuación, mi compañera Margarita Calapucha les va a exponer acerca de la base de datos transaccionales. Por favor, compañera, usted tiene la palabra. Continúe. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeras. Base de datos transaccionales. Se pueden organizar los almacenes de datos de las empresas, puesto que permiten dotarlas de un esquema común y optimizarlos para el procedimiento de consultas complejas. Una ventaja: permite asegurar la integridad de datos, puesto que están diseñadas con propiedad así. Además, se puede modificar la información sin poner en riesgo. Una desventaja. La principal desventaja de la base de datos transaccionales es la limitación que tiene para generar informes. Por lo tanto, necesitan trabajar
de manera asociada a una base de datos relacional. El uso de datos transaccionales. Se puede organizar los almacenes de datos de las empresas, puesto que permiten dotarlas de un esquema común y optimizarlos para el procesamiento de consultas complejas. Base de datos relacionales. La base de datos es un tipo de base que cumple el modelo relacional. Dos características de la base de datos relacional. Una base de datos se compone de una variable de tablas denominadas relacionales. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. La estructura. La base de datos se organiza en dos marcadas secciones: el esquema y los datos. El esquema de definición de la estructura de la base de datos y principalmente almacena los siguientes datos: el nombre de cada tabla, el nombre de cada columna, el tipo de dato de cada columna y la tabla que pertenece a cada columna. Gracias. A continuación, al terminar las exposiciones, vamos a empezar la ronda de preguntas. Una pregunta, por favor, alzar la mano y hacer la pregunta. Cintia Sánchez, por favor, la pregunta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeras. Mi pregunta es para la compañera Yadira Tacuamán. ¿Qué es un modelo de datos? Bueno, respondiendo a su pregunta, compañera, un modelo de datos es la representación gráfica de los datos de una organización o de un problema. Es simplemente eso, una representación gráfica en una organización. ¿Está claro? Ya. Sí, Gracias. correcto, compañera. Lucía Alvarado, su pregunta. Buenas noches con todos. Yo tengo una pregunta que va dirigida para la expositora Margarita Calapucha. ¿Qué es una base de datos relacional? Contestando a su pregunta, es la información que está almacenada en forma de tablas, las cuales se relacionan lógicamente a través de campos, atributos, columnas en común. Dejando en claro sus dudas o preguntas, damos terminada la sesión y espero que les quede claro este tema sobre los modelos de base de datos.